Vengo a Madrid, lo primero que hago es revisar la agenda del Alberti para ver si tengo oportunidad de venir a uno de los encuentros y bueno, para mí es una suerte estar hoy a este lado de la barrera, al menos como presentador. Estoy muy ilusionado porque venimos a presentar una colección que empezamos a publicar la semana pasada con dos títulos, la colección Libros Incorrectos, una línea que dará mucho que hablar, que pretende reivindicar la libertad de expresión, combatir viejas censuras, combatir las nuevas, cancelaciones, poner a prueba cualquier tipo de ideología y de creencia. Tenemos pendiente presentar el primero, un libro de conversaciones de Alice Schwarzer con Simone de Beauvoir, pero no podíamos resistir la tentación de celebrar hoy en Madrid el 94 cumpleaños de la protagonista del segundo, Catherine Robbe-Grillet, escritora, fotógrafa, actriz y también la dominatriz más famosa de Francia. Su fascinante historia queda recogida en este libro, El contrato de prostitución conyugal, escrito por José Lázaro. Y hoy tenemos la suerte de tener a ambos aquí con nosotros, acompañados de Beverly, esposa de Catherine, y de José María Fernández Cardo, traductor, que hará las labores de traducción, es catedrático de la Universidad de Oviedo y experto en literatura francesa del siglo pasado, y más en concreto en la obra de Alain Robbe-Grillet, marido, viuda de Catherine. En fin, con esto os dejo, y los protagonistas sois vosotros y estamos deseando escucharos. Bueno, muchas gracias. Yo lo primero que quiero hacer es agradecer a Lola Larumbe el que una vez más nos acoja en la librería Alberti para un acto como esto. Lo segundo es confesar que he engañado un poquito a Lola Larumbe porque le dije que íbamos a organizar una presentación de un libro y luego me di cuenta que yo no he venido aquí a hablar de mi libro, he venido a escuchar a Catherine Robbe-Grillet, ya que es una ocasión única para ello. Estoy encantado de ver a tantos amigos de muchos años y algunos que espero que pronto lo serán. Y bueno, y tengo también que felicitarles a todos ustedes porque estoy seguro de que dentro de 10, 15, 20 años empezarán a recibir llamadas y mensajes de periodistas, historiadores del arte, historiadores de la cultura, que les dirán: ¿me podría usted conceder una entrevista si es verdad que estuvo usted en el encuentro con Catherine Robbe-Grillet en la librería Alberti allá por el año 2024? Catherine Robbe-Grillet es una joven promesa de la cultura europea. Está realmente siendo cada vez más conocida y bueno, y sus seguidores estamos convencidos de que acabará siendo no solamente una celebridad, sino que acabará hablándose de Alain Robbe-Grillet como el marido de Catherine. Para los aficionados a la literatura de más de 50 años, Alain Robbe-Grillet es un nombre mítico. Fue el gran novelista experimental de la segunda mitad del siglo XX, fue el célebre guionista de la película el año pasado en Marienbad, de Alain Resnais, que todos veíamos no en butacas, sino casi en reclinatorios en los cineclubs de los años 70 y 80. Fue una estrella de la cultura universal, porque su fama desde Francia se extendió por todo el mundo y él viajaba dando cursos y diciendo: yo me dedico a dar clases acerca de mí mismo, porque llegaba al aula, empezaba a hablar de lo primero que se le venía a la cabeza y la gente estaba fascinada escuchándole. Yo realmente cuando estos días he tenido ocasión de hablar con Catherine, me he dado cuenta de lo que debía de ser Alain y de la especie de bomba atómica que debían ser los dos juntos. ¿Qué es Catherine? Pues cuando ella se iba a casar con Alain, con 20 pocos añitos, le dijo: yo lo que quiero es ser una persona que va al cine, que va al teatro, que lee novelas, pero yo no quiero trabajar ni hacer nada. Y él le dijo: estupendo, pues tú no vas a hacer nada. Y luego ella fue la fotógrafa de sus películas, la que le ayudaba a localizar los exteriores, la que hacía la puesta en escena, la que escribía libros excelentes. Y bueno, yo cosas que entonces no se podían contar, pero ahora sí, pues por ejemplo, cada vez que Alain Robbe-Grillet, el ilustrísimo escritor, le nombraban como miembro de un jurado de un gran premio literario en Francia, pues ella era la que leía los libros y le daba las notas de lo que tenía que opinar sobre cada uno. Pues entre ellos dos había, entre otras muchas cosas, una comunidad espiritual
que así como cuando el primer libro que Catherine publicó con seudónimo, porque era una novela sobre sadomasoquismo en el año 1956, hubo muchos rumores de que quizá lo había escrito él, cosa absolutamente falsa, él no había escrito más que el prólogo. Ahora que tenemos los libros de él y los de ella, sabemos perfectamente que son dos escritores distintos, de gran categoría ambos, pero cada uno con su propia personalidad, y dos personalidades que se fusionaron en una historia de amor asombrosa que duró más de 50 años. Catherine, que habla, como vamos todos a disfrutar, con una lucidez y una claridad absoluta, dice: Alain y yo vivimos durante más de 50 años una gran historia de amor que se basaba en dos grandes pilares. Ninguno de los dos era celoso y ninguno de los dos estaba enamorado. Se puede construir una gran historia de amor libre, a la vez que se vive cada uno. Teníamos todas las ventajas de un matrimonio que se quiere y todas las ventajas de dos amigos solteros. Bueno, esa es una de las muchas cosas que hacen de ella una persona absolutamente excepcional. Yo no voy a hablar, José María y yo hemos preparado una serie de cuestiones para el caso de que ustedes tímidamente no tengan otras que presentar. Es decir, las vamos a dejar en reserva y vamos a dar la prioridad a las preguntas del público. Yo voy a plantearle una única cuestión para abrir el fuego, como dicen, que es la siguiente. En los años, debió ser por los años 60, el libro, como ha dicho Juan, que se publica justo con el de Catherine, y el número de la colección se llama Conversaciones con Simone de Beauvoir. Lo presentaremos aquí, si Lola no se harta de nosotros, dentro de un mes o dos, cuando haya un buen momento. Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre coincidieron en un simposio en Moscú, y bueno, y charlaron, y entonces cuenta Catherine, Sartre era encantador, y ella era una borde, estirada y antipática. Él dijo en público: yo sé que ha acabado la época de Sartre, ahora viene la época de Alain Robbe-Millet. Ella no podía soportar que escritores más jóvenes empezaran a cogerles el terreno. Y yo le quería plantear a Catherine, sé que se lo han planteado en otras ocasiones, pero da gusto volver a escuchárselo. Cuando nosotros teníamos 20 años estábamos fascinados con el amor libre entre Sartre y Simone de Beauvoir. 20 años después descubrimos en sus correspondencias y en sus diarios la manera en que habían mentido, engañado, manipulado a sus amantes comunes, mientras ellos predicaban una especie de ética de la autenticidad, que en realidad era una utilización cochambrosa de las personas que caían en sus redes. Catherine y Alain, en secreto, sin presumir, sin hablar de ello, hacían realidad de una manera limpia y noble lo que los otros predicaban y no eran capaces más que de estropear. Que hacía Catherine volver a contar a este nuevo público hasta qué punto la relación de Alain con usted es la versión limpia y noble de la mala relación que tuvieron Sartre y Beauvoir, y hasta qué punto, añadiría yo, esa hermosa relación que Alain tuvo con usted se ha reproducido ahora en su relación con su actual esposa Beverly, que hoy nos acompaña aquí. Ella más o menos ya conoce la vida. Non, mais alors José, l'auteur du livre que l'on présente aujourd'hui, il veut partir un peu du rapport, de la relation qui existait évidemment entre Simone de Beauvoir et Sartre, étant donné que dans cette même collection de livres incorrects, on va publier un dialogue de Simone de Beauvoir. Alors on se rappelle du voyage à Moscou pour une réunion d'écrivains qui a été fait par Sartre, Simone de Beauvoir, d'autres écrivains français, et aussi Catherine et Alain Robbe-Millet. Alors là, Catherine parfois racontait que Sartre, il était accueillant, il était content, en quelque sorte, de sa relation, tandis de la relation avec Simone de Beauvoir, tandis que Simone de Beauvoir, elle était un peu morne, un peu jalouse, quoi. C'est-à-dire, on se demandait un peu
quel était son degré, le degré de l'authenticité des rapports, de la relation entre les deux. Alors Catherine et Alain Aubrier, ils faisaient en réalité un peu la description théorique qui avait été faite de l'amour un peu par Sartre et Simone de Beauvoir, bon, pas théorique, c'est-à-dire un amour assez libre. Et ils l'avaient mis en pratique, Catherine et Alain Aubrier, ils avaient mis en pratique un amour vraiment propre et noble, si je traduis très bien, si je traduis bien les propos de José Lázaro. Et alors, José Lázaro, il voudrait que vous vous rappeliez un peu de cet événement en Russie, à Moscou, et deuxièmement, il ajoute que si la relation maintenant avec votre épouse Beverly ressemble ou plus ou moins à votre relation, à la relation que vous avez eue avec Alain Aubrier, bon, que vous parliez un peu de cela. Merci. Bon, alors, ce qu'il faut, c'est que je parle d'abord de la rencontre à Moscou en 1963 de une réunion d'écrivains où il y avait, entre autres, Simone de Beauvoir et Sartre, et nous-mêmes, Alain et moi. Et Sartre, effectivement, mais peut-être que ça a été dit, hein, Sartre était assez généreux et il avait décidé que, après que lui ait représenté une position dans la littérature française, la succession, c'était Alain. Mais Simone de Beauvoir était très jalouse de la position éminente de Sartre et ça lui déplaisait tout à fait de penser qu'il y avait une succession et que devait succéder à Sartre Alain Aubrier. Et donc elle était très pincée et assez désagréable. Et donc c'est pour ça que, on l'a dit peut-être, hein, que mon mari l'appelait la duchesse de Beauvoir. Alors, est-ce qu'il faut traduire en... Oui. Alors, en su recuerdo, Sartre era generoso. Y Sartre en aquella época se consideraba el gran pope de la literatura francesa y el gran representante, pero de todas maneras el tiempo pasa y él había decidido en aquellos años 60 que sin duda el sucesor dentro de los grandes escritores, de los grandes novelistas de la literatura francesa, su sucesor sería Alain Aubrier. Esto no le gustaba nada a Simone de Beauvoir, que veía esto con algunos celos. Y Alain Aubrier, que se daba cuenta de eso, con mucha razón probablemente y con no menos ironía, llamaba a Simone de Beauvoir la duquesa de Beauvoir. Et donc, je le redis, mais peut-être que ça a été dit déjà, qu'il y avait un pacte entre Simone de Beauvoir et Sartre sur leur liberté des relations sentimentales. C'est-à-dire qu'ils étaient libres tous les deux. C'était ce qu'ils appelaient les amours contingentes. C'est-à-dire des amours qui pouvaient changer, Et ça, ils étaient tous les deux libres de chacun de leur côté. Mais il y avait l'amour pivot qui était entre elle et lui. Bon, c'est pas mal comme pacte, c'est très bien, mais ça n'a pas marché. Alors, Simone de Beauvoir y Sartre, pues, marche pas. Ay. Simone de Beauvoir y Sartre, pues, habían hecho un pacto a propósito de sus relaciones sentimentales. Por una parte estaban ellos, que eran el amor principal, y luego estaban los otros amores, los amores contingentes. Et donc, on s'est aperçu, enfin assez vite, que en réalité, elle était jalouse. Simone de Beauvoir était jalouse et c'est apparu dans son courrier, dans ses lettres, qui ont été évidemment publiées après sa mort.
Donc ça ne marchait pas. Alors que entre Alain et moi, on avait aussi des relations hors normes. C'est-à-dire que moi, je pouvais effectivement avoir des amants, avoir des amantes, et que j'étais tout à fait libre de les vivre sans que Alain soit jaloux et proteste. Bien, ciertamente, tal como se ha puesto de manifiesto a través de los diarios, de las cartas de Simone de Beauvoir, pues en ella había una ciertos celos. Ella no estaba muy contenta, ¿verdad? Y entonces frente a esto, ella señala que entre Alain y ella había siempre una relación libre, una relación sin celos, verdaderamente. Ella podía tener sus amantes masculinas o femeninas, pero la relación no se rompía y no daba lugar a celos. Bon, maintenant il faudrait peut-être, pour expliquer les rapports hors normes entre Alain et moi, que j'entre dans ma vie intime. C'est-à-dire que à 20 ans, j'ai été enceinte et j'ai fait un avortement. Bueno, quizás es necesario que ella entre un poco en su vida personal, en su vida íntima, y ella dice que a la edad de 20 años se quedó encinta, estaba embarazada e hizo un aborto. Quand j'ai rencontré Alain, un an plus tard, je lui ai dit que je voulais bien n'importe quoi, mais surtout pas de pénétration, car j'avais gardé de cet avortement un souvenir épouvantable. Et il a accepté. Cuando se lo dijo a Alain, ella le pidió que en lo sucesivo, se lo dijo un año después, en lo sucesivo no hubiera penetración dentro de sus relaciones íntimas. On s'est mariés 6 ans plus tard. Et pendant les 6 ans, jamais Alain n'a essayé la pénétration et n'a rompu ce contrat, qu'il n'y avait pas de pénétration, jamais. Se casaron 6 años más tarde y en todo ese periodo Alain nunca incumplió lo que había dicho, nunca hubo penetración. Bon. Au bout de 6 ans, on s'est mariés. À ce moment-là, mon point de vue avait changé. C'est-à-dire que du moment qu'on était mariés, on pouvait passer à des rapports normaux. Et donc on est parti en voyage de noces et j'attendais à ce que nous retrouvions des rapports normaux entre un homme et une femme. Después de casarse, ella pensó que había llegado el momento de mantener relaciones normales entre un hombre y una mujer, y eso va a ocurrir en su viaje de boda, su viaje de novios. Et Alain m'a dit mais que, en réalité, la pénétration lui faisait peur et que il était, comment dire, défaillant de ce côté-là. C'est-à-dire que, et il m'a dit, mais j'avais l'impression que tu avais compris ça. J'ai dit, mais je n'ai jamais, non, pas du tout, j'ai pas compris ça. Et on avait donc vécu pendant 6 ans sur un malentendu. Lui pensant que j'avais compris qu'il était défaillant de ce côté-là, et moi croyant uniquement qu'il respectait le contrat. Bien, vivieron 6 años y Catherine pensaba que Alain fallaba en ese punto, que no iba a ser capaz. Y entonces cuando Catherine le dice que ahora van a tener relaciones normales, Alain pues nunca sospechó que esa era lo que quería, y que, es decir, que vivieron durante 6 años en un malentendido.
ella pensando una cosa y él pensando otra. Él fallaba en ese punto, pero nunca pensó que entre ellos no se hubieran representado las cosas con claridad. Alain avait pour moi une grande tendresse. Il disait volontiers que j'étais sa femme et ses enfants. Et il a eu l'impression que j'allais être malheureuse. Et il était, comment dire, oui. Alors il m'a dit que dans ces cas-là, il me donnait toute liberté pour vivre ma vie amoureuse et sexuelle comme je voulais, que je pourrais avoir des amants, que je pourrais avoir des maîtresses, et que lui, c'est ce qu'il me proposait, et donc c'est ce que j'ai fait, et on est devenu effectivement un couple vraiment hors norme. Alain le dijo que tú eres mis hijos y mi mujer, y le dio permiso para que tuviera las relaciones que fueran, tanto con hombres como mujeres, y así lo hicieron, y ellos han vivido una vida libre en ese sentido. Alors, c'était d'autant plus hors norme que moi, j'avais donc toute liberté dans ma vie sexuelle et érotique, et que lui était strictement fidèle. Il n'y avait personne dans sa vie. Ella tenía toda la libertad en la sexualidad, en lo erótico, y en cambio él siempre fue fiel. Toute sa vie était consacrée à la littérature et au cinéma, puisqu'il a fait des films. Toda su vida estaba consagrada a la literatura y al cine, porque hizo varias películas. Mais il a eu... il était déjà... oui, il était plutôt jeune déjà. Il a eu tout d'un coup une maîtresse qui était la vedette d'un de ses films, qui était, je crois... non, là, c'était pas la Belle Captive. C'était... enfin bon, c'était une jeune femme... Elle s'appelait Catherine Jourdan. Oui. Et donc, ça a été son unique maîtresse. Et moi, et là, il y a eu aussi, comment dire, une confiance totale. C'est-à-dire que dans les relations que mon mari avait avec cette vedette qui s'appelait Catherine Jourdan, qu'il appelait Jourdan, parce que moi je m'appelais Catherine, donc il ne pouvait pas y avoir deux Catherine. J'étais au courant de tout ce qui se passait. La única relación que tuvo fue una actriz que fue protagonista en una de sus películas que se llamaba Catherine Jourdan. Como se llamaba Catherine también como ella, Alain Robbe-Grillet siempre llamaba a su amante Jourdan para que no hubiera confusiones, y siempre le contaba a ella, a Catherine, todo lo que sucedía con Catherine Jourdan. Et moi, j'étais au courant de tout ce qui se passait. Et bizarrement, j'étais assez fière que mon mari est une très jolie maîtresse. Y extraordinariamente ella estaba muy orgullosa de que su marido tuviera una muy hermosa amante, porque Et ciertamente lo es. je n'étais absolument pas jalouse. Et je vivais la relation de mon mari avec cette vedette de cinéma, Catherine Jourdan. Je le vivais comme un feuilleton. Chaque jour, il se passait quelque chose. Je savais s'ils allaient au cinéma, je savais... Et Alain me disait, bon, ben, ce soir, je ne couche pas à la maison. Enfin, j'étais au courant de tout. Et pour moi, c'était un feuilleton journalier. Ella estaba al corriente de todo y para ella era como una novela cada día. Si le decía a Alain, hoy no vengo a dormir, ella estaba al tanto de todo y lo vivía pues como un feuilleton, que se dice en francés, una novela de intriga. Donc ça a duré à peu près 1 an, et au bout d'1 an, Alain a décidé qu'il ne pouvait pas avoir à la fois 2 maisons, puisqu'on a 2 maisons, et 2 maîtresses, donc leur relation s'est terminée là.
Alain se dio cuenta de que no podía tener dos casas y ni podía tener dos amantes y entonces la relación se terminó con Catherine Jourdan. Mais nous sommes allés ensemble à la présentation d'un des films d'Alain au Festival de Berlin. Et cette jeune femme manifestait le fait qu'elle était la maîtresse d'Alain. Elle le prenait par la taille. Et moi, je trouvais ça plutôt excitant. Bueno, fueron juntos a la presentación de una película al Festival de Berlín y entonces Catherine Jourdan pues cogía a Aubrier así por la cintura y Catherine, que lo veía, lo encontraba excitante. Oui, plutôt. Este asunto, más bien excitante. Alors, je crois que nous sommes un couple hors norme. Et moi aussi, je suis hors norme, finalement. Son una pareja fuera de la norma y ella es fuera de la norma. Pero Catherine suele añadir cuando cuenta esta historia, muchos amigos nuestros intentaron imitarnos, yo les recomendé, no lo hagáis, acabaron muy mal. Y cuando le preguntan por qué, entonces cita Montaigne y lo que Montaigne decía de su relación con su amigo Etienne de la Boétie, porque él es él y porque yo soy yo. Oui, ça c'est vrai. Oui, 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 c'est vrai. Bueno, por cambiar un poquito de tercio, Oui, oui. yo quería que la segunda Sí. pregunta ofrecérsela al profesor Fernández Sí. Cardo, nuestro amigo José María. Bien, voy a formularla primero en español y después la traduzco al francés. Bueno, realmente aquí estamos en la presentación de libros, una colección de libros incorrectos. Y claro, desde que supe el título de esta colección, pues me pregunté cuál era el significado de lo correcto y de lo incorrecto en literatura en general. Y me vinieron a la cabeza dos grandes libros que se publicaron en el mismo año en Francia, en 1857, uno de Baudelaire, Les Fleurs du Mal, Las Flores del Mal, y otro de Flaubert, Madame Bovary, también publicado en 1857. Y ambos autores tuvieron que ir al juzgado porque la sociedad de aquella época consideraba que eran libros incorrectos. Lo que yo creo es que la literatura, decir incorrección, es muy probable que sea sinónimo de decir literatura. La gran literatura, la literatura importante, seguramente debe ser incorrecta. Alors je traduis si vous voulez pour Catherine. Alors je me posais la question au sujet de cette collection de livres que l'on présente aujourd'hui, parce qu'il s'appelle des livres incorrects. Alors je me suis posé des questions au sujet de la correction ou du manque de correction dans la littérature. Alors j'ai pensé à l'exemple de Flaubert et de Baudelaire au XIXe siècle, la même année, 1857, ils avaient publié deux sommets de la littérature française, Les Fleurs du Mal et Madame Bovary. Alors tous les deux, ils ont dû passer par un procès judiciaire, quoi. C'est-à-dire que la société, cette société-là, pensait que que leurs livres étaient incorrects. Alors ce que je me demande, si le concept de correct ou d'incorrect, ce sont des concepts valables dans la littérature, parce que je trouve que le concept incorrect est presque synonyme de celui de littérature. La grande littérature est comme avouée, elle doit être toujours incorrecte, c'est ça. Si on pense sur surréalisme, je ne sais pas, on peut savoir, il y a toujours tant d'exemples là-dessus. Il y a une chose tout de même qui n'a pas été dite, c'est que dans ma liberté, puisque j'étais totalement libre, j'étais dominatrice et j'ai organisé des cérémoniales sadomasochistes. Alors, les rapports avec Alain n'étaient pas des rapports donc normaux. En revanche, mon mari était dominateur et pendant un temps, je lui ai été soumise. Et puis, un jour, j'ai rencontré un garçon qui, lui, était aussi dominateur. Et lui,
J'ai donc été soumise donc à mon mari et à ce garçon, par ailleurs, qui était un admirateur d'Alain. Bueno, ella es, que nos lo ha dicho, o nos ha hablado de ello, es dominatriz dominadora. Pero en la primera época ella era sumisa para Alain, que era el dominador. Y hubo un momento que conoció a otra persona, a un muchacho, que también era dominador. Pero este muchacho, que ejercía como dominador, era un gran admirador de Alain, de la obra literaria de Alain Aubriet. Bon. Et un jour, ce garçon, que j'appelle Vincent, m'a demandé qu'on renverse les rôles. C'est-à-dire que lui me serait soumis et que moi, je serais dominatrice. Un día ese muchacho le pidió alterar los roles, que él fuera el sumiso y ella dominadora. Mais, en réalité, je savais ce que je devais faire pour lui plaire. Ella sabía lo que tenía que hacer para agradarle. Donc, je n'étais qu'à demi dominatrice, puisque je répondais à ses désirs. No era que medio dominadora, porque ella trataba de responder a sus deseos. Alors, à ce moment-là, j'ai eu envie de prendre ce qu'on appelle mon envol, c'est-à-dire de décider, moi, de ce que je voulais faire, et de ne plus être du côté des lanières, mais du côté du manche. Entonces se dio cuenta de que ella tenía que pasar del otro lado, emprender su propio vuelo y no estar más bien del lado del mango, del que maneja la situación, que maneja el látigo. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus été soumise. Y a partir de ese momento nunca más fue sumisa, no adoptó el rol de sumisa. Et j'ai organisé donc moi-même ce que j'appelle des cérémoniales sadomasochistes, c'est-à-dire des soirées très théâtralisées, avec des épisodes que j'écrivais avant de les réaliser. Je choisissais les adeptes, je choisissais la musique, je choisissais les lieux et je choisissais les costumes, et tout était réalisé point par point. A partir de ese momento se convierte en dominadora y empieza a organizar ceremonias para las cuales es como si escribiera, si me permite, un guión, es decir, ella lo prevé todo, la música, la sucesión de escenas, lo organiza teatralmente. Alors, les épisodes étaient prévus auparavant, comme je l'ai expliqué, et ensuite, après le cérémonial, j'écrivais comment ça s'était passé en réalité. Parce qu'il y avait toujours des choses qui, bien que la cérémoniale était très prévue, il y avait toujours des choses qui m'échappaient et qui étaient un peu différents. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle le livre d'heures, heure, H-E-U-R, qui veut dire bonheur. Después de cada ceremonial, ella escribía lo que había sucedido, lo que había ido bien, o hacía una crítica de ese propio espectáculo y escribió un libro que se titula, en español diríamos, libro de las horas, teniendo en cuenta que bonheur en francés significa buena hora, el libro de la buena hora, el libro de las horas. Et donc, après ma mort, le livre sera sans doute publié et chacun pourra refaire la même scène. Después de su muerte, sin duda, Éventuellement. después de su muerte, el libro será sin duda publicado y cada uno podrá rehacer la escena a su modo y manera. Et ça me plaît, cette idée. Esto le agrada mucho, esta idea. Et voilà. Bueno, ¿alguien tiene alguna cuestión que quiera introducir? Sí, por favor.
Buenas tardes y feliz cumpleaños, Catherine. Joyeux anniversaire. Ah oui. 94 ans aujourd'hui. 94 años. Es un honor, Et ça va. es un honor conocerla y usted también, Beverly. Querría hacer una pregunta sobre el contrato de prostitución conyugal que aparece reproducido al principio del libro. Me gustaría saber por qué consideró que no era necesario firmarlo o por qué no quiso firmarlo. Y una segunda pregunta que sería, visto desde hoy, ¿está totalmente de acuerdo con esa redacción o cambiaría algo? Pourquoi ne pas signer le contrat proposé à ce moment-là, le contrat de prostitution conjugale? Et si aujourd'hui, vous pourrez le changer, quelque Oui, chose, alors- quelques détails, et le signer peut-être Là, la réponse va choquer tout le monde. C'est je ne voulais pas signer le contrat parce que c'est ce que donc j'acceptais. Or, moi, je préférais être contrainte. No quiso firmar el contrato que aceptaba porque no quería firmar. Él ya aceptó limitaciones, pero no firmar. Parce qu'elle voulait se sentir obligée, elle voulait se sentir forcée. Ella quisiera sentirse Oui, obligada. oui. Ella quería sentirse obligada, pero no firmar el contrato. Oui, elle n'a pas signé parce que si elle signait, elle était d'accord. Elle Oui, voulait pas, elle voulait. C'est D'accord. compliqué, c'est difficile. Oui, à oui, comprendre, oui, à oui, expliquer. je comprends. Non, c'était- Si firmaba, eso significaba que estaba de acuerdo. Y entonces ella quería, de algún modo, Oui. manifestar que no estaba de acuerdo. Non, non, No non, que no non, estaba. elle voulait être forcée, elle voulait pas être demandée, elle la voulait être obligada. obligée. Que la obligaron. Obligada. C'est une notion. Oui, oui. C'est Ella c'est quería- une- c'est une pensée qui est très, très, très mal vue maintenant. Someterse. Que la obligara. Oui, someterse. someterse. Oui. Se sometre. Non, mais non, elle Non, voulait non. être forcée. Forcé. Oui. Être forcé. Mais c'est pas à la mode Oui, aujourd'hui. oui, oui. Là, c'est une pensée qui choque beaucoup maintenant. Es un pensamiento que choca mucho hoy. Mais les désirs sont souvent très bizarres. Les fantasmes érotiques sont souvent très bizarres. Et le mien l'était sans doute. El erotismo es muy curioso y los fantasmas eróticos sin duda, y el suyo en particular. Est-ce que c'est une réponse? Est-ce que c'est la réponse qui vous... A ver, es la respuesta que querías o quieres algo quedó sin responder, Faltaba la segunda pregunta. que era ¿Cómo lo ve desde hoy, los ojos de hoy la redacción de ese contrato? comment vous le voyez ce contrat de prostitution de la perspective de vos yeux d'aujourd'hui, de votre point de vue actuel? Je trouve que c'était un très joli contrat, très bien écrit, contrairement au contrat de 50 nuances de degrés. Dice que es un contrato muy bien escrito y eso le agrada que sea un contrato bien escrito. Muy bien C'était une escrito. œuvre Mieux que littéraire. 50 nuances de grey. Mucho mejor que 50 años Non, mais de... c'est 50, what's it say? 50 nuances de grey. Comment? 50 sombras de Grey, mucho mejor que 50 sombras de Grey. Los términos, Le terme du contrat, visto desde hoy. vu de la perspective Il d'aujourd'hui, faut préciser, la question n'est pas assez précise. Porque ella nos ha contestado sobre la redacción, pero cuando yo hablaba de la redacción, quería saber de una manera más amplia, no solo cómo está escrito, sino aquello que dice, lo escribiría o cómo lo ves visto desde hoy. comment vous voyez ce que le contrat dit de la perspective d'aujourd'hui, c'est-à-dire quelle est votre perspective actuelle sur... Si ella escribiría un contrato similar hoy. Est-ce que vous seriez donc capable d'écrire un contrat semblable? Moi, écrire un contrat comme ça, mais j'ai jamais écrit de contrat, justement. Ella nunca escribe contratos. Et raconte ton point de vue sur les contrats. Hein? Raconte ton point de vue sur les contrats. Bah, le contrat engage, si vous voulez. On n'est pas libre. Du moment qu'on signe un contrat, on est obligé
de respecter les termes du contrat. Et à ce moment-là, il n'y a pas de liberté, si vous voulez. C'est moi qui dois décider seul ce que je veux faire ou ne pas faire. El Je ne contrato, veux pas m'engager. el contrato compromete, obliga, y ella no quiere comprometerse, ella quiere decidir ella lo que hace. Cela dit, si vous voulez, je me donne moi-même mes propres limites. Par exemple, dans une séance sadomasochiste, je ne fais jamais, il n'y a jamais de blessure qui soit irréversible. Ça, c'est mes propres limites. Et je ne fais pas de marques si les marques ne sont pas demandées. Ella dice que en las sesiones de sadomasoquismo ella nunca va a infringir heridas irreversibles, eso nunca. Y en todo caso, siempre que a no ser que sean pedidas, solicitadas. Mais ça, c'est moi qui décide. C'est moi qui Pero es décide. ella la que lo decide. Sí, yo querría hacer una pequeña intervención, dar mi respuesta, no la de ella, aunque casi me atrevería a adivinar que sería muy parecida. Y ella ha insistido en el asunto de que ella no firma contratos porque piensa que los juegos, las relaciones sadomasoquistas o de cualquier otro tipo tienen que ser libres y son una creación de las dos personas que intervienen en ella como algo espontáneo, artístico, creativo, y no puede regularlo ningún contrato. Ella ha hablado de eso. Creo que la pregunta tenía otro sentido que es al que yo quiero responder. Es decir, ese contrato, y ahora hablo yo, no como ella, sintetiza en 5 páginas espléndidas desde el punto de vista literario y conceptual la esencia de lo que es una propuesta de una relación sadomasoquista, que es exactamente la misma cuando se escribió en el año 1958, en el año 2021 o hace 200 años, cuando el Marqués de Sade a su manera describió el mismo fenómeno. Ese fenómeno es algo que está profundamente hundido en lo más oscuro de la mente humana, de todo ser humano, y muy pocos llegan a ser conscientes de él. Es algo primordial, oscuro, que en mi opinión, y en esto en el libro he intentado justificarlo con el pensamiento de Ortega y Gasset, tiene que ver con el paleoncéfalo y los restos más arcaicos de los trogloditas que nos antepasaron, que nos antecedieron. Tiene que ver con esa extraña pasión que consiste en que dos grupos de 11 hombres se enfrentan entre sí a patadas con un balón y uno gana y otro pierde. Tiene que ver con el misterio de un señor vestido de luces con un capote que torea un toro y luego le clava una espada. Tiene que ver con las dos experiencias nucleares de nuestros antepasados más primitivos, que son la lucha por la supervivencia y la caza por la supervivencia. Esa es mi opinión. Es una sublimación simbólica de algo que está en la esencia del ser humano y que ella, que el 10%, se supone 10-15% de la población realiza en sus relaciones sexuales íntimas, y muy pocos hablan de ello, y que ella ha transformado en una representación teatral, estética, artística, que se puede ver sobre todo, está muy bien descrita en sus libros, sobre todo de los que están traducidos al español, Ceremonias de Mujeres, que reeditaremos en esta colección, puesto que ya se ha agotado, y está sobre todo maravillosamente plasmado en la película que hizo Lina Mannheimer hace 10 años, que se llama La Ceremonia, que es un documental sobre Catherine, en donde aparecen dos de las ceremonias, más múltiples testimonios de sus amigos, de sus amigas, de sus sumisos, de Beverly, y esa es mi idea sobre lo que entiendo que era la pregunta. Estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con modas, ni con culturas, ni con nada parecido. En todo ser humano hay dos partes. Una que es común a todos los seres humanos desde hace 200.000 años, y otra que es totalmente diferente en función de la cultura, de la educación, de la personalidad. Esto está en la primera, no en la segunda. Es una opinión. Y bueno, hay otra palabra, pero yo pediría, antes, yo le pediría una intervención a Beverly. Me gustaría que ella dijera algo, y si no se
se le ocurre, pues yo le preguntaría, ¿quién es para ti Catherine? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, tu peux raconter, te demander d'être soumise. Bah, ça me semble tellement prosaïque. Pourquoi? Bon, je vais répondre en français lentement pour pas me tromper. Oui, d'accord. Catherine est la personne qui m'a convertie d'une position de dominatrice en position de soumise. Ah, t'as pas besoin de noter, hein. Moi je vais m'arrêter après chaque phrase. Bueno, Parle de ton serment Catherine d'allégeance. es la persona que la ha convertido de dominadora en sumisa. Mais je ne suis soumise avec personne à part Catherine. Pero ella no es sumisa con nadie aparte de Catherine. Et ben, je ne sais pas comment... Bon, je vais dire plutôt comment ça s'est passé, hein. Va a decir más o menos cómo ocurrió. C'était un soir quand on était une cercle de femmes et on rencontrait des hommes soumis. Et il y avait un homme soumis qui est passé à l'intérieur du cercle de chaque femme pour lui saluer, pour la saluer, pour lui embrasser le pied. Es una tarde en la que había una serie de mujeres y varios hombres sumisos y entonces uno de ellos pasó entre las mujeres para besarle los pies. Et il est passé devant moi et il s'est agenouillé. Et ensuite, il est passé aux autres femmes et il est passé devant Catherine. Pasó delante de ella, se arrodilló, pasó delante de otras mujeres y pasó también delante de Catherine. Et il s'est mis à genoux et je l'ai regardé et elle a touché sa tête et ça m'a mise en colère parce que j'avais envie d'être à sa place. Él se arrodilló delante de Catherine, le tocó la cabeza y entonces Beverly quiso estar en lugar de él, en su sitio, en el sitio que él venía de ocupar. Alors j'ai écrit une lettre le soir même Entonces escribió una carta esa misma noche où je lui ai raconté ce que je ressentais. Et j'ai envoyé la lettre tout de suite, la nuit. Au milieu de la nuit, je suis descendue à la boîte à lettres. En esa carta contó lo que ella había sentido, escribió la carta por la noche y a medianoche metió en el buzón esa misma carta. Parce que si j'avais attendu, je ne l'aurais pas fait. Porque si hubiera esperado, a lo mejor no lo hubiera hecho. Et le lendemain, j'étais catastrophée. Al día siguiente estaba destrozada. Parce qu'on était amis depuis très longtemps et on était de très bonnes amies, très proches. Porque eran amigas desde hacía mucho tiempo y amigas muy próximas. Et moi, j'étais certaine que j'avais tout gâché. Ella estaba segura que había tirado todo, por así decirlo. Quelques jours plus tard, je reçois un coup de fil de Catherine Unos días más tarde recibe una llamada de teléfono de Catherine qui m'a dit on devrait prendre le thé ensemble. que le dice, hombre, deberíamos tomar el té juntas. Alors, on s'est retrouvés dans un salon de thé à Paris et Catherine était là avant moi. Se encontraron en un salón de té de París y Catherine estaba allí antes que ella. Et sur la table, il y avait la lettre que je lui avais écrite. Sobre la mesa estaba la carta que ella le había escrito. Et elle n'en a pas parlé. On a parlé du thé, du beau temps, du théâtre. Y du no cinéma. hablaron de eso, hablaron del tiempo, del té, del teatro. Mais la lettre était là. La lettre me regardait. Pero la carta estaba allí, la carta la miraba. Et finalement, elle m'a regardée, elle m'a dit alors cette lettre. Y finalmente ella la ha mirado, es decir, Catherine ha mirado a Beverly y le ha dicho, ¿y esta carta? C'est sérieux? ¿Es seria? Et j'ai dit oui. Y ella dijo, sí. Elle m'a dit si tu es vraiment sérieuse, tu me l'écris comme un serment d'allégeance. Si es verdaderamente serio, tú esto me lo escribes como un juramento de fidelidad. Tu sais? Mm. Et c'est ce que j'ai fait. Et je l'ai signé. Et on a eu une cérémonie où Catherine m'a acceptée comme soumise. Y eso es lo que hicieron en una ceremonia. Catherine la ha aceptado como sumisa. Et
Bah, je pense que j'ai été fidèle à mon serment d'allégeance, non? Il a Ella, pi- été admirable. ella piensa que ha sido fiel a su juramento y Catherine le dice que ha sido admirable. Et tu es toujours admirable. Tu Y es es toujours siempre admirable. admirable. Et on se connaît depuis plus de 30 ans, hein? Oui, Y se conocen desde hace on s'est 30 connus en años. novembre 1991. Se conocieron en noviembre de 91, de 1991. Guadalajara, En México. Guadalajara. En Guadalajara de En México. México. Alors, México tu vois, una, Guadalajara en un llano, en fin. Guadalajara. voilà ce que c'est que Catherine pour moi. Eso es lo que es Catherine Et alors Beverly. Il y a un contrat entre nous. Il y a un contrat entre nous, c'est le contrat de mariage. Y hay un Se contrato marié. entre ellas, que es el contrato de matrimonio, porque están casadas. Et puis Catherine a adopté ma famille, elle a adopté ma mère, mes enfants la considèrent comme leur autre mère. Bueno, ha adoptado a la familia de Beverly, a la madre de ella, a sus hijos, a su familia, y la familia la considera como la madre del otro lado del mar. Bueno, hasta tal punto que ayer nos contaba Beverly que cuando su hija Claire, de 20 y muchos tantos años, se casó con un joven mexicano, Claire vive en Guadalajara, en México, y que era de una familia muy católica, pues la familia de él pensaba que Catherine era la abuela de Claire. Y cuando se casaron, el problema era cómo le explico yo a estos señores que mi abuela se casa con mi madre. Bueno, esas son las cosas típicas del mundo actual. Dos cosas. Cuando decimos que el sadismo es una de las bellas artes, no nos referimos a algunas faltas de cortesía, como por ejemplo someter a los empleados de la librería Alberti a quedarse aquí mucho más allá de su horario, así que yo haría dos propuestas. Catherine no puede hacer dedicatorias por problemas de la vista, pero sí puede firmar libros. Si alguien desea que le firme su libro, hay ejemplares en la librería y ella puede poner su firma. Y antes de eso había una pregunta pendiente de una de las... Un poco al hilo de lo anterior, seulement je veux faire une question, quand est-ce que vous avez fait la découverte de la relation entre le plaisir et la douleur? ¿Cuándo descubrió cuál es la relación entre el placer y el dolor? Le plaisir et la douleur. Oui, c'est quelque chose d'étrange, effectivement, que moi, je n'éprouve pas de plaisir dans la douleur. Hein. Même soumise, je peux dire que je ne supportais pas très bien. Mais effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui ont effectivement du plaisir dans la douleur, et c'est vraiment très étrange. J'ai connu un professeur de médecine à Harvard qui ne se sentait bien que quand il avait été fouetté, mais vraiment violemment, jusqu'au sang. S'il n'était pas fouetté régulièrement jusqu'au sang, il était très désagréable avec son personnel. Dice que ella nunca vio muy claro eso de la relación placer-dolor en su caso concreto, pero que hay muchas personas que le sucede. Y en concreto recuerda el caso de un médico que tenía que ser azotado violentamente, incluso hasta sangrar, para después tener una relación agradable con su equipo profesional, porque si no era absolutamente desagradable. Mais en général, il semble que la découverte des rapports entre la douleur et le plaisir, ça se fait à la naissance de la conscience de la sexualité, c'est-à-dire ça peut être même en tant qu'enfant de 9 ans, 10 ans, enfin surtout le début de la puberté. C'est le moment où un garçon se rend compte qu'il est plutôt attiré par des garçons ou plutôt par des filles, et le moment où un garçon se rend compte qu'il est excité par les pieds nus d'une femme.
Dice que esto es algo que se descubre un poco cuando se descubre la sexualidad, 9, 10 años, cuando un muchacho se da cuenta de que le gustan o las chicas o los chicos, o cuando un chico se da cuenta de que es atraído por los pies de una chica, de una mujer. Fétichiste du pied. Los pies de las mujeres dan lugar a muchos fetichismos. D'ailleurs, le fétichisme, c'est surtout les hommes. El fetichismo viene sobre todo de los hombres. Le fétichisme est plutôt masculin, je crois, effectivement. El C'est pas tellement fetichismo, féminin. el fetichismo es más bien masculino, Parce que- más que femenino. Maintenant, peut-être que les hommes et les femmes sont égaux en droit et sont égaux dans la vie professionnelle, sont égaux dans la vie courante. Mais dès qu'il s'agit d'érotisme et de sexualité, ils ne sont pas égaux du tout. Los hombres y las mujeres son iguales en la vida social, en la vida profesional, pero cuando se trata de erotismo, seguramente son diferentes los hombres y las mujeres. Par exemple, les rapports avec les caresses et avec le corps. Les femmes sont sensibles aux caresses et pour moi, les hommes ne sont pas sensibles du corps aux caresses, sauf la génitalité, c'est-à-dire le sexe lui-même. Las mujeres son muy sensibles a las caricias y no le parece que los hombres sean igualmente sensibles a las caricias, salvo, claro, los genitales. J'ai connu, là, très récemment, une femme qui s'appelle Bénédicte Preciado. Je dis au présent non. Cette Bénédicte Preciado a décidé de devenir un homme. C'est-à-dire qu'elle a pris de la testostérone et c'est devenu maintenant un homme très beau, d'une quarantaine d'années. Ella conoció a una mujer que se llamaba Benedicte Preciado y que quiso convertirse en hombre. Claro, tomó testosterona y se ha convertido en un hombre guapo de 40 años. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui avait changé pour lui, s'il était plus agressif. Il m'a dit non, non, parce que je n'ai jamais été agressif et je ne le suis pas plus maintenant. Le preguntó que si había cambiado algo para él, si él era agresivo, y dijo no, yo nunca he sido agresivo y no ha cambiado nada. Ce qui a changé, c'est le rapport avec la peau, la sensibilité de la peau. Lo que ha cambiado es la relación con la piel, con la sensibilidad en relación a la piel. C'est-à-dire que quand j'étais femme, j'étais sensible aux caresses. Maintenant que je suis homme, ma peau est devenue insensible. Cuando era mujer era sensible a las caricias y ahora que soy hombre, mi piel ya no es sensible a las caricias. Et c'est pour ça qu'il y a des quantités d'hommes qui ne savent pas caresser des femmes, parce qu'eux-mêmes n'ont pas envie de caresses sur leur corps. Y es por eso por lo que muchos hombres no acarician a las mujeres, porque ellos mismos no sienten la necesidad de recibir caricias. Je serais très contente d'apprendre que j'ai tort. Que ella estaría contenta de saber que se equivoca. Il faudrait leur donner des cours. Oui, non. Bien, pues muchísimas gracias a todos. Para mí ha sido una gozada escuchar una vez más a Catherine y bueno, y hasta el próximo libro de ella que esperemos que podamos también traducir pronto. Muchísimas gracias. Encantada, Catherine.